Como decíamos, ya está con nosotros el escribano José Pedro Ilia para abordar y conversar. Digo, a ver, vamos a ponerlo en contexto, Marcelo. Ex edil departamental, un edil fue un edil con visión propia, que nunca se dejó arrear por la manada. En los temas que él entendió y que tuvo que marcar diferencia, así lo hizo. El último gran tema que se abordó en su legislatura y que tuvo una fuerte posición fue el tema del fideicomiso, pero otro tema que incluso en algún otro medio de prensa ha invitado a debatir al intendente Nicolás Olivera y su equipo es el tema de la derogación del decreto, ¿verdad? Que habla de las transferencias de los títulos y las propiedades para las transferencias vehiculares, ¿verdad? En eso el escribano tiene una visión muy clara, muy propia, y bueno, entre otras cosas lo invitamos a conversar sobre este tema. Bienvenido, escribano. Bueno, buenos días Marcelo, buenos días Jorge, muchas gracias por la invitación. Realmente es así, para hacer un poco de introducción para que la gente entienda de lo que vamos a hablar. En nuestro país, por la legislación del Código Civil, los bienes se dividen en dos grandes grupos, bienes muebles y bienes inmuebles. Dentro de los bienes muebles están los automotores, ¿verdad? Los automotores tienen un régimen legal propio que tuvo su punto culminante en el año 1970 con la creación de la ley 13.420, que estableció un registro a los solos efectos fiscales. Quiere decir que cuando se compraba un automotor había que pagar un impuesto por la compraventa, la enajenación del vehículo automotor estaba grabada por un impuesto, y para pagar el impuesto había que registrar el título de propiedad. Ahí comenzó la obligatoriedad del registro de los títulos en nuestro país. Después ese impuesto se derogó y se derogó la obligatoriedad de la inscripción del automotor, hasta que la ley registral estableció nuevamente la inscripción del título de propiedad del automotor. ¿Qué es lo que pasa? Posteriormente viene lo que se llama la ley que creó el Código Penal del Proceso, 1989. Ese Código del Proceso estableció, entre otras cosas, el alcance del embargo genérico, y estableciendo que el genérico abarcaba, entre otros bienes, los automotores. Por lo tanto, cualquier persona que tenga un automotor con el título a su nombre registrado y le cae un embargo genérico, el automotor pasa a estar embargado, o sea que pasa a formar parte de la garantía de los acreedores. Una consulta, escribano. Cuando usted dice muebles, automotores, ¿eso incluye también las motos? No, porque las motos están incluidas entre los bienes muebles, pero no de automotores. Para la ley, el automotor es aquel vehículo de propulsión propia, o sea que no entran ni los semirremolques ni las motos, aunque las motos tienen propulsión propia, pero no llevan título de propiedad. La moto alcanza con la libreta que vamos a explicar bien qué quiere decir la libreta. Bueno, entonces digo, se inscribe el título y queda alcanzado por el embargo genérico. ¿Qué sucede? Si yo compro un auto, voy a una automotora o a un particular le compro un auto, el contrato de compra-venta es consensual, que así que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Se traba la relación de cambio compra-venta, cosa por precio, y yo ya adquirí el automotor. Lo adquirí como bien en mi patrimonio, pero necesito necesariamente hacer el título de propiedad, documentarlo por escrito, para darle salvaguarda registral. ¿Qué quiere decir eso? Para que esa compraventa sea oponible a todos los terceros. Se dice oponibilidad erga omnes, o sea, frente a todos los hombres. ¿Qué pasa? Ese es el título de propiedad, la compraventa, lo que me acredita que yo soy titular del automotor. Lo otro, la libreta de propiedad, que bien decía Marcelo hoy en la pausa. ¿Qué es la libreta de propiedad? La libreta de propiedad está definida como el DIV, documento de identificación vehicular, dice la legislación, DIV. La libreta de propiedad es un mero registro administrativo frente a la intendencia que permite que ese vehículo tenga un número de padrón, un número de matrícula y un titular que se haga cargo de esa matrícula y ese padrón. ¿Para qué? Para que la intendencia tenga a quien cobrarle la patente de rodado y a quien cobrarle las infracciones de tránsito. Solamente para eso sirve la libreta. Registro administrativo frente a las intendencias de todo el país. No atribuye propiedad a la libreta. La libreta, volvemos a repetir, es un registro administrativo que sigue al titular frente a la intendencia. Si yo compro un auto y
pongo la libreta a mi nombre, lo empadrono 0 kilómetros, o lo compro y lo transfiero a mi nombre, eso me da responsabilidad frente a ese, pero no me da propiedad, no me da la calidad de dueño. Ahí es donde el título de propiedad Ahí es donde el título juega un dimensión. papel fundamental. Entonces, la Intendencia, ¿qué hace? Sanciona el decreto 7548 del 2017, del 6 de julio del 2017, y ahí establece en el artículo primero un plazo de 90 días, dice, de inscripto el título para hacer la transferencia frente a la Intendencia. O sea que el decreto impone toda persona que compre un auto y que a su nombre tiene 90 días para ir y cambiar la libreta a su nombre. ¿Por qué? Porque a la Intendencia le interesa saber quién realmente es el responsable de ese vehículo, quién está obligado al pago de la patente, como quién está obligado frente a las infracciones de tránsito. Fíjense la importancia que tiene esto, porque si yo vendo un auto y no exijo la transferencia, por ejemplo, voy a seguir siendo responsable frente a la Intendencia del pago de la patente y de las multas. Lo compra una persona responsable y va a pagar la patente siempre, comete una infracción de tránsito, va a pagar la multa porque va a pagar la patente, pero lo compra una persona que no le importa, que es desprolija en su cuenta, no paga la patente, la deuda sigue a mi nombre. La multa es mía. La Intendencia hace un tiempo atrás estableció por decreto que los deudores se pasaban al clearing de informe, o sea que yo puedo estar inhibido de actuar de repente en una financiera, en un banco, porque estoy en el clearing, porque tengo una deuda de patente de un auto que ya no es más mío, que ya no está más a nombre mío, del cual perdí toda la guarda material y sin embargo sigo siendo responsable frente a la Intendencia. Y esto se agrava más, escribano, cuando hay un derecho real sobre ese vehículo, que un derecho real, lo que se suele decir, por lo menos lo que recuerdo de las clases, es un derecho sobre la cosa y que sigue a la cosa, porque ese auto al cual usted lo ofreció en garantía, al no hacer ese cambio, el nuevo comprador sigue siendo garantía de un préstamo del cual el que lo está usando al auto no es el responsable. ¿Es así? ¿Cómo funciona eso? Tal cual. El derecho real sería el claro ejemplo de la prenda. Está el auto en garantía de un préstamo, con garantía real afectado, el auto en sí mismo, garantiza el auto, no el titular, el auto como bien mueble, y en ese caso, peor por supuesto, porque la garantía real sigue la cosa independientemente de la mano en que se encuentre. Es una de las características del derecho real, que persiga el bien independientemente de las manos en que esté. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la garantía del título de propiedad? La garantía es que esa compra-venta que yo celebré, la documento en escrito y la inscribo en el registro, la hago oponible frente a cualquier tercero. Y además tengo la garantía de que va a seguir la suerte de mi patrimonio. Si yo compro un auto casado y mañana me divorcio, mi cónyuge tiene derecho al 50% de ese auto, ya no lo voy a poder vender solo. Si se lo compro al titular de la libreta y no al titular dominial registral, es probable que me falte un consentimiento. Si compro el auto y lo transfiero sin título, tal vez el titular registral mañana fallece y en vez de ir a buscar la firma de quiero buscar la firma de los herederos, que me podrán firmar o no me podrán firmar, o alguno de los herederos podrá estar embargado y el causante no, y sin embargo tengo un problema con el embargo de los que lo heredaron. Hay casos de personas que se van del país, que no se pueden ubicar. O sea, digo, la Intendencia con esto está dejando, lamentablemente, en una situación de un tembladeral jurídico, un montón de gente por modificar un decreto que tenía un muy buen antecedente y que se había logrado después de un esfuerzo. Yo recuerdo, yo era integrante de la Asociación de Escribanos, la filial Paysandú, y el doctor Malel, en aquel momento como jurista y como juez que había sido, como escribano también, porque es escribano y abogado, había hecho un esfuerzo por lograr este decreto, tiene un antecedente, y así lo comunicó la asociación, y fuimos, me acuerdo, a la Junta a escuchar las buenas nuevas de que el decreto había salido y que era posible exigir el título. Como se exige en Montevideo, se exige en Salto, y se exige en otros departamentos que ahora no tengo claro cuáles son, pero en definitiva, digo, es así. ¿Cuál es el argumento de la administración para suspender la aplicación del decreto? Bueno, se dice, y esto es real, que había habido una corrida de empadronamientos al departamento Río Negro en junio. La gente se iba a Río Negro, reempadronaba el vehículo, o sea, lo sacaba del departamento de Paysandú y lo empadronaba en Río Negro, y como Río Negro no se exige el título, lo transferían con la libreta y simplemente concluyendo las dos partes. Pero ¿qué pasa con esto? Acá hay un problema de fondo. Para reempadronar un vehículo de un departamento a otro, o para empadronarlo, dentro de la requisitoria que pide el SUSIBE, exige
erradicación en el lugar donde está la chapa del departamento. O tengo trabajo, o tengo residencia, o vivo. Quiere decir que la mayoría de esos reempadronamientos son falsos. Hay una declaración jurada de domicilio que no es real, que no es tal. Se me había ocurrido que una de las soluciones era con un cuerpo inspectivo dirigido específicamente a eso, no a perseguir a la gente, a exigir si tenía empadronado renero porque circulaba en Paysandú con asiduidad, se iba a descubrir la cosa. Tal vez no multándolo, simplemente, bueno, a ver, usted reempadronó renero, ¿por qué reempadronó renero? Usted vive en Paysandú, buscar la forma de hacer un seguimiento de esas situaciones. O de lo contrario, que hablar al jefe comunal de Paysandú, con Neto Caraballo, con el intendente de Río Negro, y decir, che, mirá, realmente se me está yendo el parque automotor para otro lado. Acá algo está pasando, haceme el favor, buscar la salida para que esto no pase más. O bien, otra solución que se me había ocurrido a mí era dar un plazo de amnistía para que toda la gente transfiriera sin título en un plazo determinado de tiempo. Después sí, exigir título rajatabla, porque el título es la única garantía del que compra el auto. También se manejaba como argumento que el costo del título es relativo, porque digo, el título por el arancel de la Asociación de Escribanos del Uruguay tiene un costo de un 2% del precio del vehículo, con un límite que si ese 2% es menor a 12 UR, el escribano cobra como honorario mínimo 12 UR. Si el auto tiene una antigüedad de más de 20 años, cobra 6 UR. O sea que digo, es un tema de cliente con el escribano, de escribano responsable que aplica el arancel como es debido, y no es tan costoso el título. Digo, ¿Y en pesos aproximadamente cuánto estamos hablando? Y en pesos estamos hablando entre 15 y 20 mil pesos. Más o menos sale un título, que tampoco hay por qué pagarlo todo junto. Para un vehículo que puede salir entre 6.000, 7.000, 8.000 dólares. Sí, y si es muy caro, si es de los nuevos, bueno, un 2% del precio. O sea que digo, yo veo con malos ojos esto que hizo la Intendencia. Creo que el argumento, si es la corrida Río Negro, debería tener otras soluciones. Si es un tema de popularidad, creo que se está equivocando, porque digo, esto no. El título es el que le da seguridad a todo el mundo y es un retroceso, ¿no? Ahí quería hacer un paréntesis, escribano. ¿Qué pasa cuando se compran vehículos nuevos en las automotoras y el escribano? ¿Cuál es la situación que se da que desde el punto de vista me parece que no hay una competencia legal ahí? No, es un tema un tema de larga data de reclamo gremial, es así. Allí hay dos cosas muy importantes. La primera, si yo compro un vehículo 0 kilómetros, la costumbre dice no hagas título. ¿Por qué te dicen no hagas título? Porque tú sos el primer titular de la libreta, que volvemos al principio, no acredita ni da propiedad. Entonces, cuando yo compro el auto, ¿a quién se lo compro? Se lo compro a 0 kilómetros al concesionario. El concesionario muchas veces tiene un contrato de concesión, como la palabra lo dice, con el importador, que es el que ingresa al vehículo al país, o a veces el concesionario actúa en representación del importador. Bueno, ahí tiene que firmar el título, o el importador, el que lo importa al país, o el concesionario, a favor del que lo compra, y después hacer la libreta. Pasó en este país cuando Century Sociedad Anónima tuvo un problema, una quiebra económica, quebró Century Sociedad Anónima, se fundió, y Century importaba los Daihatsu al país. Ahí se planteó la discusión de si todos los Daihatsu que Century había vendido y que nadie había hecho el título estaban alcanzados por el embargo de Century. Menudo problema. Todo lo que habían comprado un Daihatsu y no habían hecho el título tenían el riesgo de que tuviera la concesionaria. Es que le había caído un embargo a Century. Entonces se discutía. Fíjense la importancia que tiene esto. Y después lo que planteaba Marcelo es lo siguiente: casi todas las automotoras del país, esto a nivel país, Paysandú no es la excepción. Casi todas las automotoras tienen contratado a algún colega escribano para que actúe en el negocio de la venta de automotores. Es un claro ejemplo de competencia desleal. Yo tengo clientes de toda la vida del escritorio que cualquier transacción que van a hacer me consultan, pero los he visto en vehículos nuevos y no han ido a hacer el título conmigo, o han comprado un vehículo. ¿Por qué? Porque la automotora, con malos colegas que se prestan para eso, hacen el título, la automotora se lo financia a veces hasta en el precio de la venta del auto, o se lo dan a un precio menor, o si la persona lo compra y tiene un saldo de precio, le exigen prenda, como tú planteabas hoy, garantías con el mismo vehículo, y dicen, bueno, si usted hace el título y la prenda con el escribano suyo, se lleva el auto cuando tenga todo inscrito en el registro. Una demora de 10 o 12 días. Y si lo hace con nosotros y firma acá la prenda, ya se lo lleva. Entonces la gente va con el afán de comprar el auto, lo que quieren es el auto, ya, ayer, lo han visto en la vidriera, le han hecho la pasadita a la vidriera, entonces van con el afán de tener el auto y aceptan
las condiciones. Bueno, si hacemos, firmamos acá y me lo cobra, me lo llevo ahora. Si se lo llevo al escribano Villa, capaz 15 a 20 días me demore, no lo tengo al auto, yo lo quiero. Y no puede dar la vueltita contra todo eso, lamentablemente luchamos, ¿no? Bien, pero hay una... decirle a la audiencia que si quiere hacer alguna consulta al escribano sobre este tema, puede comunicarse al 472-218-17 o a través del WhatsApp 091-39-41-13, que estamos hablando justamente de un tema que no es menor y que habla de si soy o no dueño de mi vehículo. Tal cual. Perdón, Marcela. No, repetime el WhatsApp. El WhatsApp 091-39-41-13, a través del WhatsApp se comunica, hace la consulta y nosotros se la trasladamos al escribano. Escribano, usted decía que en un principio participó en la asociación de escribanos cuando estaba Malel asesorando y que se generó una regulación de este tema. Pero actualmente la Asociación de Escribanos ¿ha tomado posición con respecto a la decisión de este gobierno departamental? Hasta el 31 de diciembre en la mañana no tenía conocimiento de ninguna decisión. Me llamaron un par de colegas preocupados por la situación, diciéndome que era muy importante que la asociación se pronunciara, que la filial Paysandú saliera a la prensa o que más no fuera, tuviera alguna charla con el intendente o con el equipo jurídico de la intendencia a los efectos de rever esta posición, pero hasta ahora no tengo conocimiento. Quiero creer que va a tener que actuar la asociación, no puede permanecer en silencio, porque es un tema que nos atañe principalmente a nosotros como gremio, por la seguridad jurídica, y en segundo lugar, también es una fuente laboral y de seguridad de la gente. Por ahí en los considerandos de la suspensión del decreto se dice que lo que se va a lograr es seguridad jurídica. No, eso no es así, todo lo contrario. Al sacar la exigencia del título, lo que se va a generar es inseguridad jurídica, no seguridad jurídica. Y tenemos otro tema que yo me comprometí en estudiarlo, no lo he leído todavía para profundizar más, es la situación, si puede el intendente, por una resolución, modificar el decreto departamental, este famoso 7548. En principio, la respuesta sería no, porque la reglamentación del decreto es un acto administrativo. La naturaleza jurídica de la reglamentación del decreto es acto administrativo y no se puede modificar un decreto por un acto administrativo. Es de menor jerarquía en la escala jerárquica de las normas. Tendría que pasar por la Junta. Tendría que pasar por la Junta, claro. Porque, ¿qué quiere decir reglamentar el decreto? Quiere decir hacerlo aplicable y establecer alguna cosa concreta que el decreto no contiene, pero no suspender la vigencia y no modificar los artículos. Por vía de reglamento no se puede modificar un decreto departamental. Es decir, mientras exista la ley debe hacerse cumplir, por lo menos la ley departamental. Claro, porque el decreto departamental tiene fuerza de ley en su jurisdicción en todo el territorio del departamento de Paysandú. O sea que, a mí estas cosas me extrañan. Prestando atención y lo escucha atentamente, hoy se estaría incurriendo en una ilegalidad. Ese reglamento, ese acto administrativo que modifica el decreto es ilegal, por lo tanto no se podría aplicar, por lo tanto no estaría vigente. Debería pasar por la Junta. Pero sin embargo, la fuerza de los hechos se aplica, la Intendencia está transfiriendo vehículos sin exigir título de propiedad, y bueno, por la fuerza de los hechos se está aplicando. Ahora digo, uno de los colegas que me llamó me planteaba esa situación, que es abogado y conocía, fíjate la cosa, no puede por vía, no, yo coincido contigo, no podría. No podría. En ese caso, el señor intendente tendría que asesorarse más, por lo menos en la casa, ¿no? Porque su esposa es escribana, ¿no? Eso yo lo manifesté en los medios, cuando que Genú se acuerda claramente, porque compartíamos en ese caso la calidad de edil los dos. Yo me munía cada información. En marzo del 2019, Tortorella y los ediles, aunque él se rodeaba con su gente, sus compañeros, habían planteado la suspensión del decreto por la corrida de reempadronamiento de Río Negro. Después se hizo una sesión a la que concurrió el entonces director de tránsito escribano Rivero en septiembre de 2019, nosotros donde ahí expusimos claramente que no era conveniente, la inconveniencia de hacer todo esto. Igualmente se siguió adelante, pero ahí ¿qué hizo la Intendencia de Caraballo? Suspendió la aplicación del decreto, o lo modificó, mejor dicho, y ahí sí pasó por la Junta, de que se aplicara a los vehículos con hasta 5 años de antigüedad. Quiere decir que en el 2019 todos los vehículos del 2014 en adelante se transferían con título, y de 2014 para atrás se transferían sin título, como una solución alternativa a seguir transfiriendo sin exigir el título a algunos, y a los más nuevos se exigir el título.
Bueno, eso se hizo bien, eso se hizo dentro de todo bien. Yo no estaba de acuerdo, pero dentro de todo era la forma de evitar. Yo creo que tiene otra salida esto. Y bueno, yendo a la escribana Bono, la señora de Olivera, que yo lo he dicho, es una muy buena técnica, es una escribana preocupada y preparada. En aquel momento, cuando Tortorella planteó esto, salió en Facebook diciendo que qué barbaridad lo que plantea Tortorella, que iba contra la seguridad jurídica y esgrimió un montón de argumentos. Parece que ahora los argumentos no los recordó tal vez o no se los pudo hacer llegar o es una resolución política al intendente. Pero es técnico, digo, ella sobre todo es escribana antes que nada, ¿no? Pero digo, la resolución política la tomó el intendente. Pero lo que usted entiende que es preocupante es la falta de certeza o seguridad jurídica que genera. Por supuesto. Y esto es si se quiere, una gauchada, vamos a decir así, un favor al trabajo de las automotoras. Las automotoras, casi todas, de todo el país, lo que quieren hacer es vender autos lo más rápido posible, de la forma más con menos control. Entonces yo voy a comprar un auto a la automotora, me acompaña el funcionario que esté ahí, que trabaja con la automotora, me lleva a la intendencia, lleva la libreta, por lo general tienen carta poder, y voy yo y transfiero el auto, lo pago y lo compré. Y no sé si tiene título, si no tiene, si el titular era casado, si está vivo, si está muerto, si tiene embargo, si no tiene embargo. Entonces digo, lamentablemente esto está conspirando contra la seguridad, ¿no? Bueno, o sea, la persona sale y dice, este es mi auto, ¿verdad? Sí. Este es mío. Y de repente le golpean la puerta y dice, una señora dice, no, es mío porque era de mi esposo. Digo, puede pasar eso. Puede pasar. Puede pasar eso. Y si no, va a tener que el que lo compró va a tener que demostrar que lo compró y que funcionó el plazo de prescripción, que hace más de 5 años que lo tiene, gastar un montón de plata en abogado, en un juicio de prescripción, digo, es bastante complejo. En aquel momento, en el 2019, ponía un ejemplo que King, que lo tengo en el acta acá, que él decía que lo fueron a molestar por la firma de un auto que estaba en nombre de él, que había vendido hace muchos años, para que pudiera cobrar el seguro de la persona. Y bueno, eso es real, eso pasa. El Código Civil, en el artículo 1324, cuando habla de responsabilidad extracontractual, dice que uno responde de las cosas que se sirven o están a su cuidado. Quiere decir que yo tengo un auto a mi nombre y no logré sacarlo de mi patrimonio y otra persona lo maneja y comete un accidente o mata a una persona, yo voy a tener que demostrar que yo no tengo más la guarda material sobre ese vehículo, que lo manejaba otro, por lo tanto yo no soy responsable de las cosas que me sirvo estar en mi cuidado, pues ya no estaba más a mi cuidado. Esto es muy lindo decirlo así, muy rápido, pero en los hechos, andá a probar después que el auto vos lo entregaste a la automotora tal o cual hace 6 meses y que la automotora lo tomó y después lo vendió y el otro que lo compró no hizo el título y que circulaba y que mató a otro. Y bueno, yo soy responsable jurídico. Tengo que demostrar eso, que la transferencia de la guarda jurídica no voy a poder porque no está mi nombre, pero material sí. Probar con testigos, como sea que yo entregué ese auto tal día, a tal hora, no respondía más, yo no era más el guardián material. Quisiera hacer un pequeño resumen de lo que usted dijo, escribano. Usted dijo que quienes se ven beneficiados con este decreto son las automotoras. Claramente. Y que, en definitiva, se pueden generar situaciones muy preocupantes y costosas para aquellos que no hacen las cosas bien. ¿Cuál es el problema a veces de hacer las cosas bien? Disculpe que yo me pregunto, digo, sí. ¿cuál es el problema de hacer las cosas bien? O sea, ¿por qué damos anulamos un decreto que no tenemos fuerza para hacerlo porque tendría que haber pasado por la Junta Departamental de Paysandú? ¿Por qué no respetamos la independencia de los poderes? Hay un ejecutivo y hay un legislativo departamental. Y lo otro es, ¿por qué si se hace un cambio en la legislación no se hace un cambio para ofrecer certezas jurídicas y para evitar todas estas situaciones que a lo largo del tiempo para muchos va a ser un gran dolor de cabeza? Yo tengo una opinión muy personal de eso. A nivel de la gente, falta de cultura de hacer las cosas bien, falta de orden, falta de nivel de hacer las cosas bien, que es más fácil a veces que hacerlas mal. Costumbrismo de hacer todo así nomás y a ver qué pasa después. Eso a nivel de la gente en general, ¿tá? Eso a nivel de la gente en general. A nivel del Ejecutivo Departamental, poco raciocinio lo que se hace, hacer las cosas para decir vamos a hacer esto para congraciarnos con la gente, medidas si se quieren populistas, porque ni siquiera populares son, para quedar bien,
para que se puedan transferir los vehículos rápidamente de la manera más fácil posible. A ver si lo voy entendiendo. Usted está diciendo que esta decisión del Ejecutivo Departamental pasa por una acción netamente política, de visibilidad, de quedar bien. Para quedar bien con la barra. Y no tiene sustento de ningún lado. Por eso que yo lo invité a debatir sobre la bondad del título de propiedad, que me convenzan a mí a ver jurídicamente por qué es mejor así, porque no es mejor de la manera que siempre tuvo que ser. Siempre tuvo que ser. Si a la gente, si yo puedo comprar un auto, una automotora, no me exigen el título, soy desprolijo, no lo hago a veces por falta de asesoramiento y a veces por la mayoría de las veces porque no tengo ganas de gastar, porque no quiero, porque junté los $7.000 para el auto y no tengo ganas de pagar la escritura del título, pero llego a la intendencia, y la intendencia se dirige en la ordenadora a la situación, usted va a transferir, traiga el título, su nombre, no lo tengo, bueno, hasta tanto no lo tenga no va a transferir, coadyuvaba y muchísimo en ordenar las cosas. Y se hacía un bien la propia intendencia, porque podía llegar a tener controlado todo su parque automotor de quien realmente maneja los autos y son los titulares dominiales. Porque incluso puede tener la intendencia, tiene la seguridad de que mañana va a perseguir el cobro de la patente, sabe a quién ir, sabe a quién dirigirse, sabe que fulano y tal tiene que pagar la patente, aunque se maneja por el subsidio, pero la intendencia igualmente tiene competencia en un montón de cosas. Entonces creo que es una medida popular para quedar bien con determinada gente. Y bueno, pero que no tiene ninguna base seria, ¿no? Ni siquiera el corrimiento del empadronamiento. No, por el empadronamiento, aparte, yo le pregunté en aquel momento a Rivero, que está en el acta, no me lo contestó, pero no eran tantos tampoco. Tampoco era una cosa como para hacer una alarma departamental. Se está yendo todos. Se estaban yendo justamente dentro de los desprolijos, los más avesados desprolijos, porque le buscaban la vuelta para no hacer las cosas. Para no hacer las cosas. Así mismo. Y todo esto que está pasando y que a usted le preocupa, escribano, siempre requiere, Jorge, la asistencia y por lo menos las recomendaciones de un escribano público. ¿A quién recomendamos nosotros? Y a ver, ¿a quién podemos recomendar? A todos los colegas. No, están todos preparados para hacer las cosas bien. Pero tenemos uno que está ahí. Están todos preparados para hacer las cosas bien. ¿A quién vamos a recomendarlo? Al Pepe, dijo. A José Pedro Ilia. José Pedro Ilia atiende de lunes a viernes en horario de la mañana de 8 a 13 horas en Vizconde Maguá 962 y en la tarde horarios a coordinar a través del celular 099897304. Yo a esto no lo hago por un regocijo personal, lo hago por una preocupación que va más allá de la parte personal. ¿Por qué? Para que el tráfico jurídico sea el correcto, para que la gente pueda tener las cosas lo mejor posible, porque en cuanto y en tanto nos ordenemos, mejor va a ser para todos, ¿verdad? Lo mismo me pasa a mí en la vida cotidiana y a veces me hago la pregunta, ¿quién de nosotros no fue a hacer una reforma en su casa y la hizo de acuerdo con el albañil o con el medio oficial que consiguió y no consultó a un arquitecto? No hay que consultar siempre al arquitecto, es verdad, encarece la obra, pero a veces un asesoramiento técnico es importante. Si vamos, la mayoría de la gente no tenemos la cultura ni la costumbre de recurrir al técnico, y yo creo que muchas veces es importante, muy importante. Pero eso tiene un fundamento, Ilia. En su momento, todos los técnicos en distintas áreas o en distintas materias, y al no haber una competencia amplia, que hoy sí la hay, se abusaban un tanto de los aranceles. Eso fue generando esa cultura que usted señala. Sí. A ver, antes consultar a un escribano, realmente tenía que ir con una muy buena plata y la alcancía de los gurises porque no sabía cuánto le iba a salir el escribano, el abogado o el arquitecto, ¿verdad? Entonces se fue generando, y ahí un poco de responsabilidad la tienen los propios profesionales que fueron abusando de los aranceles. Después, entre la competencia leal y sana y las gremiales que fueron surgiendo, eso se fue regulando. Pero hubo mucho profesional que hizo muy buena plata a costa del desconocimiento de la gente, por llamarlo de alguna forma. Malos profesionales. Cuando hoy hablaba más temprano, que se hablaba acá y que hablaba Marcelo, el tema del basurero. Eso queríamos. Y nosotros lo hemos reclamado, y desde el punto de vista de la contaminación de las aguas, ¿cuántos técnicos de la Universidad de la República que no han pagado, o que le ha pagado el pueblo, por qué no se manifiesta? Yo lo he reclamado eso. ¿Por qué los químicos, los ingenieros hidráulicos, los ingenieros civiles, los geólogos, qué les cuesta salir a decir la verdad de lo que está pasando? ¿Por qué no dicen la verdad de lo que está pasando? Si fueron pagos se deben a la sociedad.
Digo, eso hay que hacer un análisis de la calidad del agua. Si la encargamos a un laboratorio privado, es impagable. Yo me he visto tentado muchas veces el análisis, pero ¿cómo voy a hacer si me sale un disparate de caro? No lo puedo afrontar el pago de repente. Son muy costosos, un análisis de calidad de aire, calidad de agua, de lo que pasa en el vertedero. Bueno, ahí los técnicos bien nacidos deberían de decir, bueno, nosotros vamos a hacer la facultad de química. Yo elevé notas pidiendo análisis de determinadas cosas, me quería cobrar la facultad de química. ¿Cómo van a cobrar análisis si esto es para la población? Si es para la gente. Bueno, eso lamentablemente... ¿Se extraña, Ilia, el no estar en la Junta? Un poco. Cuando pasan estos temas, así un poco las ganas de decir cosas que no podemos canalizarlas, ¿no? Gracias a ustedes, sí, por ejemplo, por supuesto, de poder un tipo de desahogo público, pero es real, sí. Es seguro real. que el escribano Ilia nunca le prendió una vela a San Nicolás. Está bien. Está bien. No, ha tenido sus costos, digo, que el tener esta forma de encarar la vida cotidiana, como lo dijo hace un rato, ¿verdad? Hoy nos dimos el lujo de no tener un edil con la preparación y la profundización en la discusión de los temas relevantes como el tema ambiental, porque justamente no se alinea atrás del líder porque sí, sino que las veces que se ha alineado ha sido con fundamento, y las veces que ha actuado de oveja descarriada también ha sido por fundamento, pero eso le ha llevado a tener que estar hoy fuera del ruedo de la Junta Departamental. Una pena, ¿verdad? Porque quienes tuvimos la oportunidad de compartir la legislatura pasada con el escribano Ilia, aprendimos mucho. A veces no lo comprendíamos de esa postura y decíamos, pero qué muchacho tesudo, pero cuando empezaba a esgrimir los argumentos, por ahí íbamos entendiendo las cosas y lo fuimos aprendiendo a respetar desde ese rol, ¿verdad? Porque es muy fácil sentarse en la Junta y más con el tema de los fueros y decir cualquier disparate. En el caso del PP, en ese sentido, no fue así. Ahora, usted, por su ámbito profesional, tiene alguna cercanía con el presidente de la Junta Departamental. No, en conversación de boliche, en conversación de amigos, ¿no le ha planteado esto? ¿Cómo no? Le pregunté por qué no había integrado la lista de edil, y me contó, me respondió como amigo que somos, me contó que le había dicho el actual intendente que él precisaba ediles que le respondieran. Ediles que le respondieran. A buen entendedor, pocas palabras. Quiere decir, la lectura que yo hago, que precisaba gente que él mandatara a hacer lo que él pedía y que se cumpliera. Y uno no es que se sienta cómodo discrepando, pero cuando hay argumentos y hay razones, me gusta que se me expliquen. Digo, un líder tiene que tener la capacidad de dirigir, de liderar, pero también tiene que tener la capacidad de discutir y de intercambiar ideas, y si la posición del líder es la que hay que seguir, por lo menos que convenza a los que la van a seguir. Yo eso nunca lo encontré en Olivera, nunca, jamás. La posibilidad de discutir un tema, de sentarse a decir los argumentos de por qué sí o por qué no, más bien eran liñazos. Hubieron pocos en los 5 años que tuvimos de ediles, pero liñazos al fin, decretazos, hay que acompañar esto. Bueno, pero mirá, yo no estoy de acuerdo en esto. Y hasta después me pareció una burla. Bueno, está bueno que se vote dividido, que algunos sí y otros no, para mostrar que somos distintos. Un partido de hombres libres. ¿Quieres un comentario, Ilia? Por hacer las cosas bien se paga un precio. Por hacer las cosas mal también se paga un precio. Pero si hay que pagar un precio, entonces hagamos las cosas bien. Sí, eso como decía Facundo Cabral cuando decía en aquel pasaje, si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque más no fuera por negocio. Y esto es lo mismo. Claro, digo, hacer las cosas bien es lo mejor que hay porque te da una satisfacción, un regocijo personal que no tiene precio. Cuando el caso de Pailán yo hubiera votado a favor, me hubiera sentido horrible, estaría hasta ahora pasando mal. Sin embargo, fui fiel, leal a mis convicciones, y cada vez que paso me horrorizo. Lo de Pailán hacía tiempo que no pasaba por calle Misiones y vi la construcción en altura bien enfrente a los ventanales de Paicuro. Es una barbaridad. Una calle por medio de una curtiembre que trabaja con ácido, yo no puedo creer. Pero bueno, así están las cosas.
Bien, conversamos con el escribano José Pedro Ilia. Lo vamos a estar comprometiendo, escribano, para seguir conversando de estos temas, digo, porque hay muchos temas que usted ha incidido. El tema ambiental es un tema que además a usted lo apasiona. Vamos a ir siguiendo cómo sigue evolucionando el tema, y insisto en este concepto del basurero de Paysandú, hasta que alguien me demuestre lo contrario, va a ser basurero. Y vamos a estar conversando. Capaz podremos generar quizás alguna columnita semanal, donde además la pregunta de la gente. La pregunta de la gente que pueda consultarlo al escribano a través del teléfono 472-218-17, y esta semana a través del WhatsApp 091 39 41 13. Escribano, le agradecemos muchísimo, y la verdad que siempre es un gusto conversar en público y en privado con usted. El agradecido soy yo. Para mí además el agradecimiento es doble, porque más allá de las preguntas que hice, desde el punto de vista de joven posicionado como periodista, previamente le hice una consulta técnica sobre después pasé por la oficina de Gemú, que tenemos que hablar de sobre la compra de un vehículo, y si tenía dudas el escribano me la sacó, y no vale la pena ese negocio, porque no es negocio.